la mayoría de los que estáis hoy aquí presentes es la primera vez que venís. Este es el 6º de 7 desayunos técnicos. Hay temas que pueden parecer redundantes, pero yo creo que merece la pena volver a insistir. Por el propio hecho de prefabricar hay una serie de atributos que hay productos que se avienen mejor a potenciar, véase el caso de la durabilidad o véase la parte de su potencial circularidad, pero esto son cartas ganadoras, pero hay que saber jugarlas. Ha centrado mucho la atención en la parte de la circularidad y ahora vamos a pasar a la parte de la durabilidad. En el caso de la durabilidad, sabéis bien que es yo creo que uno de los dos grandes aspectos que intentamos siempre destacar de cara a competir con quien tenemos enfrente, que es fundamentalmente la tubería plástica. En este sentido, hemos hecho mucha divulgación. De hecho, Pepe, que sobra presentación al respecto, Pepe Rodríguez, para quien no lo conozca, es nuestro asesor técnico de canalizaciones y con una dilatada trayectoria. Ya hace tiempo empezó a trabajar con una herramienta, un Excel, que hizo en base a un anejo que aparecía muy escondido porque apenas se le había dado importancia, que era el anejo 9 de la EH 08, que era estimación de la vida útil. Bueno, ahí estaba y empezó a echar números y se dio cuenta de que con los parámetros que tenemos de partida podíamos lograr vidas útiles superiores. Ya no era una cuestión de que cualitativamente dijéramos qué durabilidad ofrecemos, sino que aparecía un número que lo refrendaba y un documento, en un Real Decreto Ley que era la IH 08. Ese anejo 12 se ha convertido ahora en el anejo 9 que aparece en el Código Estructural, que nos afecta a todos, no solamente a los fabricantes de prefabricados, también a los fabricantes de áridos, de aditivos, cementos, etcétera. Y lo hemos revisado y hemos diseñado una herramienta que lleva ahí a vuestra disposición de los fabricantes asociados desde hace pues aproximadamente un año. Tal es el interés que ha despertado que la pasada semana estuvo participando en el Congreso de BIBM de la Federación Europea para presentarlo. Tenía preparado una breve presentación, pero como todos sabemos de lo que hablamos, pues casi te cedo la palabra y que directamente vayas a la herramienta. Nos va a enseñar un par de ejemplos muy didácticos y nos va a explicar muy bien el anejo, el fundamento del anejo, y luego, pues tocando alguna tecla, veréis la importancia o la repercusión que tiene a la hora de estimar esa vida útil y podamos incluso hacerlo valer de cara a presentarlo a terceros. Muy bien, gracias. ¿Me oís? ¿Se oye? Antes de entrar en la herramienta, vamos a comentaros que el tema de la durabilidad, como ha comentado anteriormente, es fundamental en nuestro caso. Y con este anejo 12 del Código Estructural, la gran ventaja, como ha dicho Alejandro, es que podemos poner un número encima de la mesa. Podemos cuantificar la vida útil, o sea, no es solo bla, 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 como hacen otros. O sea, no todo el mundo tiene esas posibilidades y esa capacidad. Jugando con los parámetros de producción, podemos alcanzar la vida útil que nos interese y de esa manera podemos dividir el impacto ambiental, en lugar de dividirlo en 50 años o dividirlo en 100 años, como en el tema de las obras públicas, podemos aumentar la vida útil y dividir el impacto ambiental en un periodo mayor de tiempo. Quería comentaros, antes de pasar a la herramienta, que el camino nuestro para conseguir buenos valores en el impacto, o sea, en el tema del CO2, es pasar de cementos sin adiciones a cementos con adiciones. Esto tiene dos ventajas. Una es que el valor del CO2 baja drásticamente, y la otra ventaja es que la durabilidad aumenta un montón, aumenta muchísimo. Estamos trabajando con productos naturales y el inconveniente es que en lugar de conseguir resistencias a 24 horas o resistencias a 3 días o a una semana, pues tenemos que pensar en resistencias muy a largo plazo. Yo incluso he planteado que en el tema de los bordillos, que es un producto que no lleva acero, en lugar de pedir la resistencia a 28 días, que se pida la resistencia a 90 días. Esto nos permitiría meter cementos tipo 3 y tipo 4 y trabajar tranquilamente. El bordillo no es un producto de gran impacto resistente y podríamos hacerlo de esa manera. Y se podría reducir tremendamente el tema del impacto, o sea, del valor del CO2.
pasa a comentaros esta herramienta y vamos a ver unos ejemplos. Sí, vamos a ver unos ejemplos. Esto es la herramienta que tiene, bueno, en primer lugar, ¿tenemos algo para señalar? Sí. Pero no funciona, ¿no? ¿Funciona el puntero? Sí. Vale. Es el de abajo del todo, ¿no? Pues parece que no, que a mí no me hace caso. Bueno, os lo cuento aquí. La herramienta es esta que veis aquí. Aquí metemos datos de proyecto y aquí vamos a meter datos generales ya de tipo técnico. Lo primero de todo es el tema de definir la clase de exposición. Es lo primero y lo más donde puede haber más problemas con la obra en cuestión. Hay una norma europea que define las clases de exposición, o sea, aparece un puente y te dice la zapata tiene esta clase de exposición, el tablero tiene esta clase de exposición y demás. En el caso de nuestros productos, eso no lo recoge la norma europea. Yo estoy intentando que en la revisión que vamos a hacer del Complemento Nacional de Tubos y Pozos, pues que recojamos esos aspectos. Por lo menos los clásicos, tubos de saneamiento, obras de drenaje transversal, emisarios submarinos y lo que se os ocurra. O sea, estoy abierto a que me propongáis cada caso e intentar definirlo, porque según la clase de exposición, lo que tenemos es que comprobar la carbonatación, la entrada de cloruros o cualquier otro aspecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, esto que vamos a hacer, un emisario submarino, por ejemplo. El emisario submarino pues, tiene dos clases de exposición que le afectan. Es el XS2, porque es un elemento que va bajo el nivel del mar, o sea, con agua marina, y luego el XA2, que es un ambiente moderado en cuanto a agresividad. Luego, la vida útil requerida, todos sabemos que las obras de edificación, la vida útil requerida son 50 años y las obras civiles son 100 años, lo que tenemos que cumplir. Y el tipo de cemento. Vamos a meter un CEM1 y el tipo de cemento luego nos va a servir para buscar los valores que tenemos que meter, o sea, los parámetros de estudio. Aquí hemos puesto unos botones verdes para la resistencia al hormigón, para el recubrimiento, para la relación agua-cemento y demás. Cuando pinchamos en el botón ese verde, se nos abre la tabla del código estructural, donde podemos ver, en el caso del XS2, para un tubo armado, por ejemplo, tenemos que meter 30 de valor mínimo. Metemos el valor de 30 en el FCK, allí a la derecha. Ponlos a la derecha, perdón. Ya está metido. Bueno, pues aquí, en principio, para nuestra guía meteríamos el valor de la especificación y luego aquí el valor de estudio. Esto lo mismo, aquí, estos son los recubrimientos, lo estoy viendo desde aquí y es que no veo gran cosa. Sube un poquito. ¿Puedes subir? Un poquito más arriba, perdón. Esto no es arriba, la tabla de arriba. Bueno, los recubrimientos aquí lo tenemos. Funciona, es función de la resistencia y en función de la vida útil. Estos son 50 años. Es arriba, no sé por qué no sale. Está hecho un poco más grande, pero vamos. Sí, bueno, es la tabla. Sí, esta es la tabla del código estructural. Aquí metemos los valores mínimos. Vamos a la herramienta otra vez. Pues ya está. Aquí metemos los valores de la especificación, los mínimos, y aquí lo que nos interesa. Si lo que dice el anejo 12, esto es muy importante, lo que os voy a comentar, nos dice que de los 4 parámetros, o sea, la resistencia, la cantidad de cemento, la relación agua-cemento y el recubrimiento, si nosotros mejoramos uno de ellos, eso nos permite reducir los recubrimientos. Esto, anotarlo bien, porque es importante. ¿Por qué es importante? En el tema de los productos prefabricados, normalmente vamos a espesores de pared reducidas. Entonces, el ganar 1 centímetro en los recubrimientos significa tener una capacidad mecánica proporcionalmente bastante mayor. A lo mejor por 1 centímetro en el recubrimiento estamos ganando un 10 o un 12% en la capacidad mecánica y, por tanto, en la reducción del acero que tenemos que meter.
¿eh? O sea que si aquí, por ejemplo, tenemos un mínimo de 300, metemos 350, ya nos da pie para que el recubrimiento, en lugar de 20, pues pudiéramos meter un valor de 15 o el que quisiéramos. En la relación agua-cemento, 3/4 de lo mismo. Los valores que nos da el código estructural para productos prefabricados de hormigón son amplios, son grandes. Normalmente vamos a valores de 0,45, en torno a eso. Hablo de hormigón semiseco, ¿eh? Y con esto pues ya tenemos ahí la baza para hacerlo. Seguimos bajando. Luego aquí están los parámetros, que esto es la cantidad o sea, el valor de C sub E es la cantidad de cloruros que llevan los áridos. El valor de C sub S nos lo da una tabla, pinchamos en el valor de C sub S, ahí tenemos una tabla de referencia, baja un poquito, para el XS2 nos pide que metamos un valor de 0,4, o sea que el código nos va guiando con estos botones verdes, ¿no? Bueno, pues aquí vamos metiendo, y aquí lo mismo, los valores de N es el coeficiente de envejecimiento, la temperatura real es la temperatura a la que se estima que va a estar el producto. En el caso de un emisario submarino, pues podemos estar entre 10 y 15 grados. Cuanto más baja sea la temperatura, mayor es la durabilidad, o sea, mayor es la vida útil estimada. Y los valores de estos valores, lo mismo, nos los da el código estructural. En función del, pincha en el valor límite del CTH. El CTH es el valor de los cloruros que hace que empecemos a tener problemas de corrosión por cloruros. Y eso nos lo define también el código estructural para cada clase de exposición. En el caso del XS2, vemos que el valor del CTH, me parece que era 0,8, ¿no? Pincha ahí en el verde. O sea, para el XS2, ¿lo veis? 0,8. Esto es lo más importante de todos. Volvemos. Y el cálculo, o sea, ahora pinchamos en... bueno, aquí, antes de nada, el tema de la corrosión tiene dos fases, la fase de iniciación y la fase de propagación. La fase de iniciación es hasta que se empieza a producir el daño, y una vez que se empieza a producir el daño tenemos dos partes. Es hasta que tenemos el recubrimiento fisurado, y una vez que tenemos el recubrimiento fisurado, empezamos a perder diámetro de la armadura. ¿Cuánto aceptamos de pérdida de diámetro de la armadura? Pues según la obra, pues podemos establecer ahí el valor que queramos. Yo normalmente pongo siempre el 1%, porque estamos jugando con el coeficiente 1,15 famoso del acero. Es reducir el 1,15 pues a lo mejor a 1,10 o a 1,09, ¿no? Y luego lo que también tenemos que definir es el tema de la velocidad de corrosión, que también depende del tipo de exposición, y en este caso son 4 micras por año. Si ahí ponemos, en lugar de un 2%, pongo un 1%, el 2%, que yo creo que es excesivo, pero si lo necesitáis ya está. Y una vez que tengamos metido todos los datos, pinchamos en el botón calcular. ¿Dónde estamos? Aquí tienes que meter, nos pide que metamos la web. Pinchamos en el botón calcular y nos dice algo. Bueno, y en este caso nos dice que tenemos que repetir el cálculo porque los años que hemos puesto para hacer la estimación son demasiados. Sube, por favor. La fórmula de cálculo que antes no la hemos sacado es una fórmula que tiene la función error. Como la función error no tiene inversa, lo que tenemos que hacer es ir haciendo tanteos con los años y ver que el valor que sale, el valor del CTH, es inferior al valor límite que hemos puesto. Mete ahí 20 años, por ejemplo. Pinchamos en calcular otra vez y nos dice que todavía es demasiado. Vamos a meten el C sub E 0,2 en lugar de 0,4. Bueno, y todavía se nos queda fuera de rango. Sí, mete 10.
Ahora ya ha salido, ¿no? Entonces, con eso sube un poquito. Sube un poquito. Vemos que aquí el valor del CTH pues está muy ajustado con el 0,8 y lo que nos dice es que el periodo de iniciación son 10 años para este ejemplo que hemos puesto. Jugando con estos parámetros podemos ir al valor que queramos. Y el tiempo de propagación, la primera parte tenemos 20 años y la segunda parte tenemos 25 años. En total tenemos una vida útil de 55 años. Si queremos mejorar esta vida útil es jugar con estos parámetros, ¿eh? Si tenemos necesidad de mejorarlo, pues aquí simplemente es seleccionar materiales donde tengamos un contenido de cloruros muy, muy bajo, mete 0,1 en lugar de 0,2 y veréis que va cambiando. Así, en lugar de 0,2 mete 0,1 y vemos que vamos mejorando. Y vuelves a dar calcular. Subimos y entonces ahora ya tenemos 0,70 frente a 0,8, con lo cual podemos hacer un tanteo en lugar de con 10 años con un número mayor. Vamos a afinar. Esto es importante que lo conozcáis, que vayáis viendo la incidencia que tiene jugar con los parámetros, porque uno de los cambios, y es el principal que viene en la hoja de ruta, es el cambio de cemento. Por ejemplo, aquí Jesús está bien. Están todos bien. Yo creo que hemos metido bien todos los parámetros. Hay parámetros fijos, pero a lo que quiero llevar es que veáis, tenemos de hecho ejemplos desarrollados, pero también estamos a vuestra disposición, pues si no habéis tocado la herramienta, os veis los datos que se requieren y empezar a hacer pruebas. Pero ya ver, cambiando el tipo de cemento, ¿qué impacto tiene? Que es distinto, que ahora harás un ejemplo muy rápido para el caso de la carbonatación, que es otra cosa importante. Esta herramienta, este anejo únicamente se puede aplicar para las clases de corrosión, por carbonatación y por cloruros. Así es. Nada más. Vamos a ver el ejemplo en carbonatación. Sí, lo podemos hacer por carbonatación, pero vamos, el procedimiento sería muy similar. Vale. Vamos a ver el tema de carbonatación, es en este caso el valor los valores que vamos metiendo. Este es el coeficiente de ambiente, vamos a meter una obra de drenaje transversal, normalmente están protegidas de la lluvia, metemos el valor 1, pasamos, pasa. Una cosa, habría que cambiar aquí la XT2, un XT2. Luego aquí están este otro parámetro, es el coeficiente de aireación, que esto depende del aire ocluido que metamos. Normalmente los valores son inferiores a 4,5%, metemos un valor 1. Ahí está. Y luego los parámetros A y B dependen del tipo de cemento. Para el cemento Portland, que es en este caso el que hemos considerado, por 1800 y menos 1,7. Lo bajas. Y ya está. Ya hemos metido estos datos y ya está. Vamos a meter en lugar de diámetro 20, diámetro 12, que para los tubos, un tubo hormigón normalmente son los diámetros que se usan. Y el tema de la velocidad de corrosión, para un XC2, estamos hablando de 4 micros por año. Baja, damos a calcular, igual que la otra vez. Y aquí tenemos, sube un poquito. Aquí tenemos, el resultado de esto es que tenemos 29 años de iniciación de la corrosión, 33 para la fase primera de propagación y 15 para la fase segunda. En total tenemos 77 años. Si cambiamos, por ejemplo, el tema del recubrimiento, ¿dónde está el recubrimiento por aquí? Que no lo veo. Vamos a meter un recubrimiento en lugar de 20, de 25 centímetros, de 25 milímetros, perdón, y veis que este tiempo, volvemos a pinchar en calcular, y veis que estamos en 102 años. O sea que jugando con estos parámetros podemos conseguir valores como muy apetecibles. Esto es un poco la herramienta. Deciros que la herramienta
tiene unas fórmulas de carbonatación que son muy comunes, están incluso en las normas europeas, y luego la parte de la penetración de iones cloruro, yo no la he visto en ninguna norma europea, está solamente en el código estructural y está basado en una teoría de difusión, que es la teoría de Fick, que a mí me suena un poco a música celestial, pero los químicos la conocen bastante bien. Entonces, esta herramienta es súper útil para justificar vidas útiles grandes y poder diferenciar un producto que dura 50 años de un producto que dura 100 años, jugando pues, con todos esos parámetros que hemos visto. La herramienta funciona bastante más ágil de lo que hemos visto aquí. O sea, en cuanto se conozca un poquito, en el ordenador personal lo hacéis enseguida. Efectivamente, y una vez que hemos hecho el cálculo, pinchamos en informe y tenemos la posibilidad de sacarlo bien en forma de tabla o bien en forma de informe tipo dossier. Aquí explicamos lo que es el anejo 12, lo que nos dice, sigue bajando, y aquí están en formato tabla todos los datos que hemos metido y el resultado final, o sea, los valores del tiempo de iniciación, tiempo de corrosión y el tiempo estimado de vida útil. Hazlo en el otro formato, en el formato informe. Si lo pinchamos en formato informe, este formato es mucho más vistoso y se puede añadir bien a un proyecto o bien a un dossier que nos estén solicitando de alguna obra. Y este en principio es la herramienta que tenemos. ¿Vale? Gracias.